Aprendo en casa. Hola queridos estudiantes y padres de familia de tercer grado de primaria. Nos encontramos en la semana 28 con la experiencia de aprendizaje Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. El área que trabajaremos es personal social. Con la actividad, las plantas nos dan vida. Ayudemos a conservarlas. ¿Qué recursos utilizaremos? Cuaderno u hoja de reuso, ficha de trabajo, lápiz y borrador y nuestro portafolio. En las actividades anteriores conociste cómo las plantas fabrican su alimento por sí mismas y la importancia de ellas en el ambiente. Nuestro propósito de hoy es que reflexionarás sobre las acciones que están afectando la vida de las plantas y el ambiente en general y cómo podemos hacer para conservarlas y continuar disfrutando de sus beneficios. Nuestra meta es explicar qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad, a quienes afectan y qué actividades podemos realizar en familia para apoyar la conservación de las plantas en la comunidad. ¿Qué criterios de evaluación tenemos? Son los siguientes. Primero, explicar por qué es importante cuidar una planta en casa. También debemos explicar qué acción practicarías para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. Además, debes de explicar cómo los problemas ambientales nos afectan y finalmente, proponer en familia acciones para cuidar y conservar las plantas en la casa. Pero antes de seguir, te sugiero lo siguiente. Pide ayuda a una persona adulta como mamá, papá o hermanos mayores para que te acompañe en la realización de las actividades. Elige un espacio cómodo y no te distraigas con nada. Debes de estar atenta o atento a la explicación del video. Sigue las indicaciones que se te van a brindar y pon esmero y entusiasmo en la realización de tus actividades del día de hoy. No olvides que debes de enviar tus evidencias al finalizar la clase. Y recuerda, lávate las manos y limpia bien todo lo que vas a usar. Así evitaremos el contagio del coronavirus o de otras enfermedades. Muy bien, empecemos entonces con nuestra actividad. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a leer con atención lo que viven algunos pobladores del país sobre las plantas que crecen en su comunidad. Tenemos el primer caso, el caso de André, que nos dice: han pasado 15 días desde que sembré la papa. Si no llueve en estos días, las papas no crecerán y perderé la cosecha. Siguiente caso de Eliana. Eliana nos dice: tanta lluvia ayudará a este insecto picudo a reproducirse. Se manchará el algodón y nos pagarán poco por él. Tantos meses de trabajo por tan poco pago. Ahora veamos el caso de Isidro. El año pasado recogí muchas castañas y las vendí a buen precio. Este año llovió poco y recogí pocas. Este clima ha cambiado, seguro por culpa de los que cortan los árboles. Muy bien, ya hemos leído las tres situaciones, los tres casos. Ahora, a partir de lo que hemos leído, vamos a dialogar con un familiar, ¿ya? Puede ser que te esté acompañando en estos momentos y vas a realizar las siguientes preguntas. ¿En qué región del país crecerán las plantas que mencionan estas personas? ¿Cómo lo sabes?
¿Mm? Muy bien. La papa crece en la región sierra. El algodón crece en la región costa. Y las castañas crecen en la región selva. ¿Ya? ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua? ¿Por qué? Excelente. No todas las papas necesitan la misma cantidad de agua. Eso ya lo hemos averiguado en nuestra área de ciencia y tecnología cuando hemos realizado las actividades de esta semana. Algunas necesitan poca agua, otras necesitan abundante agua para crecer y otras regular. ¿Ya? ¿Qué les preocupa a Eliana y André? Muy bien, chicos. A André lo que le preocupa es que no crezca su papas. Y a Eliana le preocupa que como se han infectado de insectos ese algodón, le preocupa que se manche y ya no lo pueda vender a buen precio. ¿Por qué Isidro piensa que el clima ha cambiado? ¿Por qué? Porque ya no ha lloviznado, ya no ha llovido y por lo tanto ya no ha podido recoger muchas castañas. ¿Has notado cambios en el clima? ¿Por qué? Excelente, claro que sí. ¿Recuerdas que el año pasado llovía más y casi todos los días? En cambio, este año no ha llovido tanto y no ha sido tanta la cantidad de lluvia que ha caído. ¿Ya? Y además, ahora en estos tiempos ya está saliendo lo que es el sol, ¿no? Ya sentimos lo que es el calor. En cambio, el año pasado todavía seguía haciendo frío a esta temporada, en estos meses. ¿Sabías que la distancia que separa la Tierra del Sol y los gases que existen en nuestro planeta han permitido que la temperatura sea cálida y agradable para la vida por miles de años? Esto se conoce como el efecto invernadero. Desde hace unos años, este efecto aumentó a causa de la contaminación del ambiente, provocando mayor calentamiento del planeta y cambios en el clima de cada lugar. Recordemos un poco, revisando la actividad, las plantas de qué viven. ¿De qué manera las plantas ayudarían a evitar la contaminación del ambiente? ¿De qué manera? ¿Recuerdas? Ellas son las que nos dan el oxígeno. Y la manera que ayudaría a evitar esta contaminación del ambiente sería absorbiendo lo que es el dióxido de carbono para producirlo en oxígeno. Muy bien. ¿Será importante tener y cuidar una planta en casa? ¿Por qué? ¿Será importante? Claro que sí será muy importante tener en casa y cuidarlas. ¿Por qué? Porque son los que dan vida, ¿ya? Las plantas son los pulmones de la tierra. Son los que van a producir ese oxígeno y por lo tanto, cuidarlas en casa es muy importante. Porque vamos a tener, aparte de oxígeno, podemos también realizar lo que es un huerto pequeño, ¿no? Donde cultivemos algunas plantas alimenticias que nos va a proporcionar para nuestra alimentación. Muy bien. Vamos a leer el siguiente texto, pero antes,
Al leerlo, con la ficha que te voy a brindar de lectura, considera las siguientes recomendaciones. Busca un lugar cómodo o tranquilo. Si encuentras alguna palabra o expresión que no entiendes, vuelve a leer las palabras que están antes o después y relaciónalas entre sí. También puedes consultar con algún familiar, ¿ya? O también puedes escuchar lo que vamos a leer aquí en este video. El texto se titula La contaminación del ambiente. El cambio de la temperatura produce cambios en el clima. Estos se notan en el ambiente cuando ves que las lluvias o los vientos han aumentado más de lo debido o ha dejado de llover por más tiempo de lo esperado. Algunas veces se producen inundaciones, sequías, friajes, deshielos, vientos huracanados, enfermedades, etc., que en suma afectan a todos los seres que habitamos el planeta. La temperatura de la Tierra está aumentando también a causa de algunas actividades que nosotros realizamos para el sustento diario y la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Estas acciones contribuyen a la contaminación del ambiente. ¿De qué manera nosotros contaminamos el ambiente? Observen la imagen y conoce cuáles son las actividades que emiten gases que aumentan la temperatura del ambiente y producen diversos tipos de contaminación. Observemos, miren, aquí tenemos lo que es la tala de árboles, la extracción del petróleo, las minas, las fábricas cuando echan humo, miren, la construcción, ¿ya? Cuando malogran lo que es la tierra, el uso de estiércol, aquí contamina la tierra, fertilizantes para la tierra, el transporte, ese humo que bota al aire, contamina el aire, cultivo de arroz, quema de plantas, vivienda, comercio, la agricultura, el desagüe, miren dónde va, al agua, al mar, al río, la pesquería. Todo lo que te he mencionado, todas esas actividades contaminan el ambiente. Veamos ahora cada uno de estos tipos. Tenemos contaminación del aire, del suelo y del agua. Contaminación del aire se da a causa de gases perjudiciales en el aire que respiramos. La mayoría de los gases que se emiten en el Perú provienen de la extracción del petróleo, las minas, las fábricas, los carros, el uso de leña, entre otros. Contaminación del suelo se da a causa de la basura, la siembra sin descanso de las tierras, el uso de fertilizantes químicos, la crianza de gran cantidad de animales, el uso del estiércol, entre otros. Contaminación del agua se da a causa de mezclar aguas residuales como desagües, fluidos industriales, así como derrames de petróleo, entre otros. En casa, el consumo excesivo de energía eléctrica, los aerosoles o spray, el uso desmedido de plástico, el mal hábito de producir basura, entre otros, también contribuyen a contaminar el ambiente. ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima? Primero, debemos de conocer el ambiente. Segundo,
Conservar el agua, cuidar la higiene sin usar productos químicos, bañarse con el agua suficiente sin dejar correr el agua, cerrar bien los caños y repararlos cuando gotee. Reparar el inodoro sin desperdiciar el agua. Tercero, sembrar en casa plantas alimenticias, ornamentales y medicinales. Cuarto, realizar campañas de siembra y cuidado de los árboles. Quinto, aplicar las 3 R con los residuos sólidos, que es reduce, reusa y recicla. Sexto, apagar las luces y desconectar los aparatos o dispositivos eléctricos mientras no se usen. Séptimo, usar los paraderos establecidos y tomar el taxi en las esquinas. Así se ahorra combustible y se alivia en algo la contaminación. ESBI, una alternativa para conservar el ambiente limpio y saludable. ¿Qué será? ESBI significa espacio de vida. Es un espacio que existe o podemos crear dentro o fuera de nuestra casa o escuela en el que criamos diferentes plantas y animales, aprendiendo a valorarlas cada día y cuidarlas para lograr el bienestar de la naturaleza, el de otras personas y de nosotras y nosotros mismos. Crear un ESBI es colaborar con el planeta, porque cuidamos las plantas que proporcionan oxígeno para mitigar los cambios en el clima. Para crear un ESBI en tu casa, toma en cuenta los siguientes principios. Primero, beneficiar a la naturaleza. Por ejemplo, sembrar árboles o arbustos para que vivan las aves. Segundo, beneficiar a otras personas. Por ejemplo, sembrar plantas medicinales para compartirlas. Tercero, beneficiar a nosotras y nosotros mismos. Por ejemplo, sembrar alimentos o flores, que es lo que vamos a poder consumir. ¿Ya? Sigue estos pasos para crear un ESBI en tu casa. Primer paso. Buscamos un espacio en nuestra casa o comunidad, el balcón, el patio, el campo, el bosque, la montaña, etcétera, donde puedan criar diferentes plantas, donde puedas sembrar diferentes plantas. Número 2. Dibujamos cómo nos gustaría que sea este espacio, qué plantas sembraríamos, qué animales criaríamos, cuáles serían útiles para mí, cuáles para mi familia, cuáles para la naturaleza y cómo lo decoraríamos. Tercero, elegimos un nombre para nuestro ESBI. Por ejemplo, puede ser Juntos Jardín de la Esperanza, Juntos Podemos, Juntos Podemos Ayudar, también puede ser, ¿no? O Jardín de las Esperanzas. Muy bien. Cuarto, buscamos información sobre cómo crecen y qué necesitan las plantas que queremos sembrar. Quinto, acordamos responsabilidades en la casa. Quiénes siembran, quiénes riegan, quiénes consiguen el abono, etc. Sexto, utilizamos con cuidado herramientas y, de ser necesario, envases para sembrar las plantas. Como ya les venía diciendo, envases de plástico. Las botellas de plástico nos pueden servir para poder sembrar plantas. Y séptimo, colocamos carteles o símbolos con mensajes para que otros conozcan sus beneficios y formas de cuidarlas. Muy bien,
Después de haber leído el texto, vamos a responder lo siguiente. ¿Qué tipo de contaminación se produce en el ambiente? Muy bien. Hay de 3 tipos: contaminación del suelo, del aire y del agua. Vas a escoger una acción que practicarías para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. Explica por qué. Muy bien, eso lo vas a realizar. ¿Sabías que algunas actividades que realizan las personas y que afectan el ambiente de forma negativa se conocen como problemas ambientales? Por ejemplo, el uso de fertilizantes químicos, la quema y tala de los árboles, la eliminación de aguas servidas en los ríos, la eliminación de la basura, la producción de electricidad, entre otros. Vas a escribir ahora un problema ambiental que se presente en tu casa o comunidad. Para eso tenemos el siguiente recuadro. ¿Qué problema ambiental puede producirse en mi casa? Un ejemplo sería el uso de aerosoles, ¿no? Para que huela rico. A veces decimos, uy, un ambientador, vamos a echar aquí en el ambiente de nuestra casa para que tenga una fragancia, ¿no? Entonces, eso sería un problema ambiental. ¿Cómo se produce, ¿no? ¿A quiénes afectaría? ¿A quiénes? A las personas, a las plantas, a los animales. ¿Cómo les afectaría? ¿De qué manera? Podría ser que le produzca alguna enfermedad, entre otros. Y en mi comunidad, ¿qué problemas ambientales hay? Quizás un problema ambiental sería la quema de basura, ¿no? Hay algunas personas que siguen quemando basura. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se producirá esa quema de basura? ¿A quiénes afectaría? A las personas de la comunidad, también a las plantas. ¿Y cómo les afectaría? Contaminaría el aire. Muy bien. Continuemos. Vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo puedes convertir alguna parte de tu casa en un SB? Dibuja cómo sería. ¿Ya? Ya sabes lo que es SB también. Segunda pregunta. ¿Qué acciones puedes realizar junto a tu familia para cuidar y conservar las plantas en la casa y comunidad? Vas a explicar tu propuesta mediante este recuadro. En mi casa, ¿qué acciones puedo realizar? Por ejemplo, regar las plantas de los maceteros por las mañanas. En mi comunidad, ¿qué acciones puedo realizar? Por ejemplo, no tirar basura en los parques y jardines. ¿Sabías que las plantas mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima? Las plantas que crecen por sí solas, sobre todo los árboles, tienen mayor resistencia y se adaptan mejor a los cambios en el clima. Los árboles producen más oxígeno y atrapan más carbono que las demás plantas. El problema es que las personas seguimos cortándolos sin reponerlos ni cuidarlos. Muchos árboles están en riesgo de desaparecer. No olvides que al defender las plantas defendemos la vida. Vas a compartir en familia. Vas a reunir a toda tu familia y dialoga sobre lo que aprendiste y coméntales tu propuesta para cuidar y conservar las plantas
en la casa y comunidad. También muéstrales tu dibujo del ESBI. Escucha sus opiniones con atención y escribe el compromiso que concuerden para cuidar de las plantas. ¿Ya está? Vamos a reflexionar sobre tus aprendizajes. Para eso debes de recordar la meta. ¿Cuál era la meta? Era explicar qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad, a quiénes afectan y qué actividades podemos realizar en familia para la conservación de las plantas en la comunidad. Muy bien. Primero, ¿lograste superar la meta? ¿Sí? ¿No? Segunda pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y tercera pregunta, ¿qué aspectos debes mejorar? Ahora te vas a evaluar según los criterios que ya habíamos explicado al inicio de la clase. Expliqué por qué es importante cuidar una planta en casa. Si lo lograste, colocas aquí un sí. Y si no lo has logrado, colocas aquí un no. Y escribes qué necesitas mejorar para poder lograrlo. Muy bien. ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? ¿Feliz, triste, emocionado? Así hemos terminado nuestra clase el día de hoy. ¡Felicidades, chicos! Finalmente, actividad en casa. ¿Qué debes de presentar? La ficha de trabajo desarrollada. No olvides enviar tus evidencias y si tienes alguna pregunta o duda, comunícate mediante el WhatsApp. Éxitos en tu tarea. Y recuerda que al finalizar esta actividad tienes que completar el planificador en el día el área trabajada. Muchas gracias. Yo puedo, yo quiero, yo voy a lograrlo. Nos vemos mañana con una nueva clase.